Bien, gloria a Dios. Vamos a estar considerando hoy en el libro de Gálatas. El problema que tenían los Gálatas es muy parecido al problema que tenemos hoy en día. Los Gálatas luchaban, ¿verdad?, porque los judíos, que no habían entendido todavía el mensaje de la gracia, pues ellos decían que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder experimentar la salvación. Y si no se hacían judíos, pues entonces no podían alcanzar la vida que ellos creían que venía de Dios. El judío tenía este concepto, es decir, si no eres judío, no tienes parte con las cosas de Dios. Y es normal porque los años, la tradición y las enseñanzas que se habían transmitido, pues se habían colado bien profundo. Pero damos gracias a Dios porque aquí encontramos un hombre, que es el que va a tocar este tema, que era judío, y era un judío aférreo, pero había sido transformado por el poder de Dios. Qué bueno, hermano, cuando el poder de Dios nos cambia, ¿verdad?, nuestra forma, entonces podemos diferenciar las cosas, cada cosa en su lugar. Así que Pablo va a intentar, hermanos, corregir este error de los judíos. Decía que es muy parecido a nosotros porque hoy muchos cristianos se preguntan, bueno, ¿somos salvos por la gracia o somos salvos por las obras? Las obras se enfatizan en la ley. Lo que yo hago, lo que yo cumplo, lo que yo puedo hacer. La gracia es fe en Jesús. Y claro, estaban en un conflicto, había un problema grande en este pueblo. Pablo les dice, mira que cuando yo prediqué el Evangelio, pues empezaste por el Espíritu, dice, pero ahora habéis acabado por la carne. Y esto no puede ser, hermano. O vivimos por el Espíritu o vivimos por la carne. Pero no se pueden mezclar las dos cosas. No se puede ser espiritual y carnal al mismo tiempo. Si somos espirituales y carnales vamos a tener una guerra tremenda. Y ahí viene la frustración muchas veces. Así que o estamos en un bando o estamos en el otro. Decide en cuál bando quieres estar. Porque si quieres estar en los dos bandos, pues te va a ser muy difícil. Porque no se puede servir de dos señores a la vez. Honramos a uno y menospreciamos al otro. O queremos agradar a los dos y no agradamos a nadie. Esto es claro. No podemos trabajar en dos empresas al mismo tiempo. No tiene sentido. Uno de los dos estaría enfadado. Digo, de los jefes. Y así pasa también con la palabra, hermanos. Es bien claro que tenemos el Antiguo Testamento, que es donde encontramos la ley, y tenemos el Nuevo Testamento, que es donde encontramos la gracia. Ahora, ¿en qué época estamos nosotros? ¿En el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? Pues si estamos en el tiempo de la gracia, entonces ¿por qué volvemos a la obra de la ley? Es esa la pregunta. ¿Es ahí? Así que Pablo pues va a demostrar que el argumento que tenían los judíos pues era débil porque él había atravesado por esa vía, por esa situación, y ahora él había experimentado el perdón de Dios en Cristo Jesús. Así que era un hombre que podía hablar de este asunto. Y él pues va a tomar varios ejemplos, ¿verdad? Y va a ponernos y mostrarnos realmente lo que somos como personas. Así que vamos a leer en Gálatas en el capítulo 3, leemos los versículos del 6 al 9, que dice así. Gálatas 3, del 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, Pablo ahora va a poner un ejemplo sobre una persona que ni estuvo en el tiempo de la ley, ni tampoco en el tiempo de la gracia. Abraham, que fue el que Dios le dio las promesas. Así que Abraham no estuvo en la época de la ley, ni tampoco vivió en el tiempo de la gracia.
Pero Pablo lo toma como ejemplo y aquí le dice a estos judíos que se aferraban a ser salvos por la vía de la ley. Le dice, ¿de qué forma fue justificado Abraham? ¿Por las obras que hacía o por la fe que tenía? ¿Cómo fue justificado delante de Dios? Por la fe. Si vosotros judíos sois descendientes de Abraham, aquí tenemos un ejemplo que es más grato a Dios aquel hombre que cree en Él que aquel que obra para Él. Ahora, no confundamos entre responsabilidad y lo que Pablo está tocando aquí. La responsabilidad ya sabemos que es hacer el bien, tenemos que hacer todo el bien que podamos, debemos cumplir con nuestras obligaciones. Ese es otro asunto, es un tema de la responsabilidad cristiana. Aquí Pablo no está tocando la responsabilidad cristiana. Aquí está poniendo las bases fundamentales para que el hombre pueda experimentar una salvación total y que pueda vivir feliz sobre la tierra. Así que dice, ¿verdad?, que Abraham fue salvado por la fe. ¿De qué forma nos salva Dios, hermano? Porque usted es bueno, porque usted hace buenas obras, porque usted cree que cumple con todo. Si usted cree que por esa vía se va a salvar, está equivocado, no se va a salvar nunca. La salvación viene por medio de la fe. ¿Fundamentada en quién? En lo que Cristo hizo. Es muy importante, hermano, tener en cuenta este aspecto, que es por lo que Dios hizo a través de Cristo. Por tanto, aquí dice que todos los que siguen las normas de Abraham, esos son realmente los que reciben la bendición de Dios, que se encuentra en Abraham. Bueno, en este caso, para nosotros se encuentra en Cristo. Así que tenemos que seguir las pisadas de Abraham, no las pisadas de las normas estrictas de la ley, cosa que la ley está dada para mostrarnos que somos pecadores, porque la ley fue dada para demostrar al hombre que es un pecador. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dice, mire, vamos a leer en Romanos 3, dice Pablo a los romanos, leemos el capítulo 3, versículo del 20 al 24 de Romanos, y vamos a ver la condición en la que se encuentra el hombre. Y si estamos en esta condición, por tanto, poca esperanza podemos tener. Dice así. ¿Lo tienen? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Amén? ¿Lo ha leído bien? ¿Qué dice Pablo? Dice que nadie podrá ser justificado por el bien o lo que pueda hacer. Queda totalmente anulado. Sino que dice que la ley fue dada para demostrar que usted y yo somos pecadores. Y por tanto nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Porque hasta que no nos damos cuenta que somos pecadores, no veremos que tenemos la necesidad de un Salvador. Siempre, normalmente el hombre tenemos la tendencia a creernos buenos. Nos creemos siempre mejor de lo que somos. Usted se dirige a una persona que no tiene la luz del Evangelio y verá como nunca va a reconocer el pecado. Empezará a decir que Dios es malo, que el vecino es malo, que aquel es malo, que las situaciones son malas, pero él no reconocerá que es pecador. Es hasta que viene la luz del Evangelio, la gracia de Dios, y descubre al hombre y le dice realmente lo que es. Y eso solamente puede ser que la ley dice, no seas mentiroso. Por tanto, ante la luz de la ley, dice que no debemos ser mentirosos. ¿Qué es mentir? Es engañar. Es hacer cosas que la palabra prohíbe. Por tanto, la ley es dada para que nos revele qué somos. Fíjese
en la situación que nos encontramos. Bueno, dice el verso siguiente, vamos a leer el verso hasta el 24. Estábamos en el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son, hasta el verso 24, y son justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que es una cosa gratuita? Es algo que no le cuesta. Si usted tiene que pagar solamente un céntimo, ya no es gratuita. Gratuito es algo que no le cuesta nada. Por tanto, en lo que se refiere a la salvación, es un regalo gratuito del cielo. Y ahí no ponemos nada. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros pusimos en el Calvario, ¿sabes qué fue lo que pusimos? Nuestros pecados. ¿Estuviste colgado tú allí? Sí. Tus pecados y mis pecados estuvieron colgados en la cruz con Cristo. Hermano, una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros ya no estamos bajo de la ley. ¿Cuándo realmente nos sometemos bajo la ley? Cuando somos transgresores de ella. El verdadero cristiano, cuando se apoya en la gracia de Dios y vive la vida cristiana, cumple los dos principales mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierra toda la ley de Dios. Porque una persona que ama a su prójimo no le engaña. Amén. Una persona que ama a su prójimo no le roba, no le critica, no le murmura, porque le ama. No tiene sentido hablar mal de una persona que amas. ¿De quién hablas mal? Del que no amas. Pero la palabra dice que el segundo mandamiento es que hemos de amar y a nuestro prójimo. Y Jesús dice, toda la ley se encierra en estos dos mandamientos. Ahora, ¿para qué está la ley? Para demostrarnos qué medida de amor tenemos por el prójimo y qué medida de amor tenemos por Dios. Es para eso la ley. Para mostrarnos qué clase de personas somos. Pero no para salvarnos. Porque dice que somos salvos gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Es ese el gran problema que se encuentra y el conflicto que tienen muchos cristianos, que no saben salir y ubicarse a un lado. O estamos a un lado o estamos al otro. Hay que ubicarse en un lado. ¿Quieres mantenerte en las obras de la ley? Vas a tener grandes problemas porque nunca te vas a ver salvo. No harás suficiente para verte salvo y perdonado. Te ubicas en lo que Cristo hizo por ti, inmediatamente te vas a ver perdonado y libertado. Y ese era el conflicto que tenían los Gálatas, porque les confundían. Porque venían personas y empezaban a mezclar. Oiga, hoy en día el enemigo solamente se dedica a mezclar, a confundir a la gente. Y si puede confundir a los cristianos también. Pero hermano, tenemos la palabra, amén. Tienes la Biblia, la tienes en la mano, léela y búscale la revelación. Dile que Dios te enseñe la palabra. Y te ubicarás en el lugar concreto donde tú vas a ser feliz y donde vas a tener libertad. Ahora, imagínense que todavía hay muchos cristianos, por ejemplo, que dicen, las maldiciones de la ley te pueden alcanzar. Eso es una mentira del diablo. Y el que lo predica está confundido. No ha entendido todavía lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Primero, Cristo cumplió la ley. La cumplió al 100%. Es el único hombre sobre la tierra que ha cumplido la ley. Y si no la hubiera cumplido Jesús, todavía tendríamos el problema de la ley. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Está escrito, vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vamos al mismo capítulo. 3:13. Mire lo que dice Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Hermano, desde ese momento, sobre un verdadero cristiano nunca cae maldición alguna. Porque Cristo nos libró de la maldición que nos daba la ley por no cumplirla. Porque el que no cumplía la ley, sí que le venía la maldición, porque estaba así determinada la ley. Maldito todo el que no cumpla estas cosas. Pero vio Dios que nosotros no podíamos resolver ese problema y para eso envió a su Hijo, que fue capaz de cumplir la ley para librarnos de la maldición de la ley. Por tanto, hermano, no piense, una vez una persona está convertida al Evangelio, no tiene por qué alcanzarle ningún tipo de maldición, porque Cristo ha resuelto este problema para esa persona. No existe maldición sobre un hijo de Dios. No hay brujería ni hechicería contra un hijo de Dios. No te puede afectar nada, hermano. Estás protegido, estás bajo el amparo de Cristo. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de no meternos en asuntos oscuros porque nos van a traer problemas. Es verdad que si andamos metiéndonos donde no nos llaman, podemos acarrearnos problemas. Pero, hermano, no viva usted bajo el temor de decir, ¡ay, la maldición! Cuando a usted le ocurra algo, no diga, la maldición de Dios me alcanzó, sino diga, una prueba Dios permite en mi vida con un propósito. Es una prueba, no es una maldición, es una prueba simplemente. Porque si usted dice que la maldición le puede alcanzar, usted está negando la obra de la cruz del Calvario. Hermano, si Cristo ha resuelto un problema, ¿por qué tengo yo que resolverlo también? ¿O es que yo tengo que ayudar a Cristo Jesús? ¿Cómo le voy a yo ayudar al Hijo de Dios, hermano? Yo no puedo ayudarle al Hijo de Dios. Es Él que me ayuda a mí. Muchas veces pensamos que tenemos nosotros que ayudar a Dios, que tenemos que ayudar a Jesús. No. Él no necesita ningún tipo de ayuda de parte de usted. Usted y yo necesitamos ayuda de Él. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha libertado, hermano, nos ha dado la victoria. Por tanto, no tenga ningún temor, ni tenga miedo al castigo. Que no hay castigo para los hijos de Dios, hermano, no hay castigo. No tendría sentido que Dios pidiera exigiera cumplir dos cosas, ¿verdad? Si Él se la ha reclamado o la ha pedido a su hijo, ¿por qué te la va a pedir a ti o a mí? No tiene sentido. No se puede pagar dos veces, hermano. Si alguien pagó por nosotros, ¿para qué tengo yo que ir a pagar deuda? Imagínese, hermano, que usted tiene una deuda con el banco, que usted no la puede pagar. Imagínese, se ha metido en un fregado, que usted ha cogido un piso y viene una crisis y ahora no puede pagar el piso. Bien, si no lo paga se lo van a quitar, porque de alguien es. Pero imagínense que alguien generoso viene un día y le dice, mire, ¿qué deuda tiene? Yo debo 200.000 euros, cosa que posiblemente no voy a pagar nunca, así que no me voy a hacer forzar en ello. Y viene alguien que tiene posibilidad y dice, vámonos al banco. Y él va allí y salda la deuda. El banco va a borrar esa deuda que usted tiene con él. Y nunca más le van a molestar porque el piso es suyo, porque alguien pagó la deuda. ¿Tiene sentido que usted vaya al banco a decirle cuánto le debo? ¿Tiene lógica? No, ¿verdad? Eso sería estar un poco fuera de lo normal. Sino, ¿qué haría yo? Gracias por haberme pagado la deuda. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? Gracias porque tú has pagado la deuda. Cada día usted no piense que tiene una deuda, sino dile gracias a Dios que ya la deuda está saldada. Y verá cómo cambia su perspectiva de problema. Oiga, ¿qué descanso tiene uno cuando uno sabe que las deudas han sido pagadas? El diablo quiere que usted siempre tenga una deuda con Dios. Bueno, le quiere hacer creer que tiene una deuda porque no la tiene un verdadero cristiano. Pero el enemigo sabe que si usted se mete bajo esa deuda,
entonces usted se va a frustrar espiritualmente. Y le van a intentar engañar para que usted tenga una carga y no levante la cabeza. Porque las deudas que nos hacen nos traen unas grandes aflicciones y preocupaciones, que uno ni duerme. Pero cuando tiene una deuda, si eres un buen pagador, bueno, si somos caraduras, no, pero si somos buenos pagadores, ¿verdad? Porque no queremos que nos miren con mala cara, pues ¿qué vamos a hacer? Pues mientras tenemos la deuda y queremos pagar, pues, y no llegamos, pues tenemos un problema. Que a veces hasta perdemos el sueño. Pero el día que te dicen, que la deuda está saldada, qué bien descansa uno, hermano. Ay, hermano, mire, yo atravesé situaciones, porque uno según donde aprende y le enseña, pues uno sigue la corriente de lo que le han enseñado. Y yo tuve la bendita gracia de encontrar con un hombre que me predicó para que conociera a Cristo. Pero la desgracia que este hombre mezclaba las dos cosas. Así que me hizo creer que si yo quería ganar el cielo tenía que pagar un precio muy elevado. De ayuno, de oración, de esto, de lo otro, todo aquello. Vaya, no supo decirme lo que significaba orar y ayunar. No me supo decir que eso no me hace ni más santo, ni me da mayor salvación, sino que eso es bueno para el desarrollo espiritual y para cosas que la palabra de Dios dice que debemos que orar. Y que si debemos de ayunar. Pero no para ser salvos, sino que es parte de la vida cristiana. Pero esta persona me inculcó, o allí se predicaba, que eso era parte de la salvación. Bueno, esta canción la han oído ustedes mucho, ¿verdad? Según donde usted venga, usted sabe lo que le han predicado. Por tanto, yo durante muchos años vivía confundido. Así que si yo para ser más santo tenía que pasarme la noche dando voces en la montaña, tenía que pasarme todas las noches que pudiera. Y no dormí. Porque claro, yo quería ser una persona espiritual, yo quería ser una persona utilizada por Dios y yo quería ser un hombre santo y yo quería tener la seguridad de una salvación. Así que noches enteras dando voces. Hasta que un día la luz se abrió. Y no se me dijo que dejara de ir a la montaña o de ayunar o de clamar, sino me dijo, eso no lo tienes que hacer como para lo que tú lo haces. Tú inviertes el orden, porque todo lo que tú haces yo ya lo hice por ti. Lloré por ti, Rufino. Yo hice todo por ti, porque yo cumplí la ley, me dijo Jesús. Por ti. Así que descansa en mí. Pero sigue siendo un buen cristiano, sigue trabajando para mí. Hermano, usted sabe la carga que salió de mí. Parece, yo siempre iba muchas veces entraba en depresión, hermano, porque imagínese cuando uno no alcanza lo que quiere y venga ahí, noches perdidas, falta de sueño, cansancio. Hermano, una semana trabajando y ayunando, casi me muero. Porque no podía levantar la cabeza, ¿verdad? Yo tenía un trabajo muy duro. Hasta que me dijo, anda y come porque no te vas a morir. Fanatismo. Malas instrucciones de los maestros. Una equivocación. Yo creía que hacía todo el bien que podía, pero lo hacía mal. Lo hacía buscando mi ego, alimentando mi ego, creyéndome superior, porque eso le lleva a uno a creerse superior. Así que cuando yo veía a los demás que no ni oraban, ni ayunaban, ni pasaban noches dando voces, yo me los miraba así, vaya cristiano, de pacotilla. Y si alguien se acercaba a mí, y yo decía, tú me vas a dar lecciones, tú que oras, tú que ayunas, tú que haces. Fanatismo. Porque eso es lo que te lleva a hacerte, es a alimentar tu ego, a creerte superior a los demás. Pero hermano, cuando uno entiende la gracia y uno ve lo miserable que es, uno puede más que decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Cristo Jesús que me salvó y me perdonó. Esto es quitarte todas las cargas que muchas veces nos echamos innecesarias. Pablo dice que es innecesario seguir haciendo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y esto es lo que usted tiene que descubrir si quiere ser feliz, hermano. En Filipenses, en el capítulo 1, versículo 20, dice la palabra, un poquito más adelante. He dicho Colosenses, ¿verdad? No, pues entonces Colosenses, perdón. Colosenses 1, 20 al 23. Yo le leo estos pasajes para que usted vea lo que dice la palabra referente a este tema. ¿Amén? Dice así. Y por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundamentados firmes en la fe, no en las obras, amén. Siendo movidos, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí vemos claramente dónde se resolvió el problema que teníamos. Es lo que Jesús hizo por nosotros. No lo que nosotros podamos hacer por Jesús, sino lo que era hecho por nosotros. Volviendo a Gálatas, en el capítulo 3, versos 18 y 19, dice así. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Era hasta el 19, ¿no? He pasado, ¿no? Bueno, está bien. Bien, aquí vemos, dice, ¿para qué es la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, nosotros no podríamos conocer el pecado si no hubiera una ley que rigiera el pecado. La ley nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Porque nosotros tenemos un concepto, si no conocemos la ley del pecado, equivocado. Pero la ley revela que hasta las cosas más insignificantes, por ejemplo, dejar de hacer el bien es pecado. Dejar de venir a la iglesia como responsabilidad es pecado, por eso ya somos transgresores. Dejar de ayudar, si hay posibilidad, es pecado. Por tanto, si lo dejamos de hacer, ya estamos pecando. A ver quién podría ir al cielo, porque no me dirás que haces todo lo que la ley se exige. Así que por la ley no se podría usted nunca ir al cielo. Porque si solamente dejar de hacer el bien ya es pecado, imagínense, hermano, ¿quién va a ir al cielo? No vemos a ninguno. Pues todos somos transgresores de la ley.
Entonces necesitábamos a alguien que resolviera ese problema. ¿Y quién es ese alguien? Es Cristo Jesús. Así que muchas veces no hacemos lo que teníamos que hacer y lo dejamos de hacer, pero gracias a Dios que resolvió ese problema en la cruz del Calvario. Y como era saldado nuestra deuda, pues el cielo o la puerta del cielo está abierta desde que Cristo murió, se abrió para que podamos entrar. Y seguiremos entrando por la gracia de Dios. Así que si todavía, hermano, para concluir, si usted todavía tiene un conflicto, mire, si usted está entre los dos bandos, le voy a decir una cosa, usted lo va a descubrir porque tiene un conflicto. El conflicto le va a privar de la paz de Dios. Por tanto, el día que usted tenga la paz de Dios y el gozo de la salvación, se acabó el conflicto. ¿Cómo puede usted ponerse bien con Dios? No por lo que usted haga o lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. ¿No lo dice Romanos capítulo 3? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. La paz no viene sino a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. La reconciliación con Dios dice que solamente es Cristo que vino a reconciliar la tierra y el cielo con Dios. Así que si no tenemos uno que nos reconcilie con Dios, ¿qué podemos hacer nosotros para reconciliarnos con Dios? No hay nada que podamos hacer, porque eso solamente lo puede hacer el Hijo de Dios. Así que en este aspecto, cuando usted sigue las pisadas de Abraham, es decir, un hombre, una mujer de fe, confianza en Dios, usted está viviendo correctamente. Si usted empieza a querer añadir para ayudarle a salvarle, pues nunca va a conseguir la meta, porque no la alcanzará nunca. Usted crea en la gracia de Dios, hermano, hermana. El Señor quiere que seamos felices y la única forma de ser felices es teniendo segura esta verdad y asegurándola en nuestros corazones, porque nos da una esperanza, hermano. La verdad del Evangelio nos da una esperanza viva. La salvación es una experiencia muy profunda. Me preguntaban, hermano, ¿verdad? La pregunta fue, hermano, ¿la salvación se pierde? ¿Qué cosa justamente iba a tocar este tema? Yo le dije, hermano, si usted existe, existe. Y si usted no existe, no existe. Por tanto, si usted tiene salvación, la tiene, y si no la tiene, no la tiene. Y Jesús dijo que para ser salvo había que nacer de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo? Pues la salvación la tiene y no la puede perder porque existe. Y una cosa que existe, existe para siempre. Es muy fácil. Ahora, que aquí hay muchas personas que creen que se van a perder. Allá usted, piérdense si quiere, pues yo no pienso perderme. Por la gracia de Dios, amén. Es que yo no me voy a entrar en polémica en ese sentido. Yo doy mis conclusiones. Si usted cree que se pierde, piérsese. Que usted no tiene seguridad de la salvación, porque estará en conflicto con Dios, pero yo hace tiempo he resuelto este problema. ¿Me entiende? Pero que yo no voy a anular lo que Cristo ha hecho por mí por mis pensamientos. Yo lo tengo claro. Lo tengo claro porque me apoyo en una base sólida. No es lo que yo pueda hacer o lo que usted pueda hacer por mí, sino lo que hizo alguien que yo no podía hacer, ni usted tampoco. Esa es mi seguridad. Sí, una vez existimos, hermano, no podemos dejar de existir. Si una persona nace en este mundo, es ciudadano de este mundo. Y usted no puede decir que esa persona no existe. Ahora, si no ha nacido en este mundo, esa persona no existe. Por tanto, si hemos nacido en el reino de los cielos, dice que Dios nos da vida eterna. Y si nos da vida eterna, no puede ser que esté acortada, porque es vida eterna. Pero para eso tenemos que aceptarlo y creerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que no quiero confundir a nadie. Yo simplemente lo que deseo es que usted tenga una base y que no deje engañar, que el diablo le engañe y le haga creer cosas que no es. Que usted está bajo el amparo y la gracia de Dios. Y no hay nada ni nadie que le pueda
arrebatar de las manos de Jesús. Jesús dijo, nadie podrá arrebatarlos de mi mano, porque más poderoso es mi Padre que está en los cielos. Y el deseo de mi Padre es que de todo lo que Él me dio no se pierda nada, sino que tengan vida eterna. Estamos en las manos de Jesús, hermano. Amén. Así que gózate que estás en las manos de Jesús, y esa es la seguridad. Estamos en las manos de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Una vez más te bendecimos. Y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.